¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La Contraloría General del Estado presentó propuestas que forman parte de una reestructuración íntegra de la entidad, cuyo objetivo es dotar a la ciudadanía de un mayor protagonismo en la ejecución de sus funciones. ¿Qué tal, Liz? Siempre es un gusto compartir la pantalla contigo. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Gisela. Amigos, muy buenas tardes. Entre las propuestas está la sustitución de la figura del Contralor Personal. Con este tema empezamos. En los 2 últimos meses, la Contraloría General del Estado ha realizado una evaluación de su normativa, procedimiento y alcance de sus funciones. Como resultado de ello, creó un proyecto con precisiones de tipo legal y funcional. Tiene que ver con una reflexión jurídica, una reflexión administrativa, una reflexión de experiencia institucional, de cuál es la forma que debe tener una función como la de control. Entre las propuestas se plantea reformar la figura del Contralor Personal por un Tribunal de Cuentas, conformado por 5 o 7 miembros. El mecanismo propuesto es el que permite superar cualquier cuello de botella en el funcionamiento de la Contraloría. Además, se busca dotar de una mayor participación a la ciudadanía con la recepción de propuestas y denuncias que se integrarán al Plan de Control 2018. A fin de que la ciudadanía pueda, en el transcurso de los exámenes, presentar documentos, información o cualquier tipo de elemento que permita a los equipos de control ampliar su criterio para profundizar las auditorías. Según el Contralor, esta serie de reformas forman parte de un mecanismo institucionalizado que pretende ser más transparente e inclusivo con los procedimientos. En la página web de la Contraloría se publicarán las auditorías y exámenes especiales en ejecución. El proyecto será presentado en los próximos días al presidente de la República, a fin de que sea evaluado y que se determine el proceso legal para su ejecución. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Según 2 analistas, la Fiscalía debe investigar a fondo los viajes a China de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, en los que trató asuntos de gobierno. El hombre especial. Ese es el nombre con el que los representantes de la empresa Genesis System International identificaron a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, cuando en julio de 2010 los visitó en China. Un mes antes, Jorge Glass, en ese entonces ministro de Sectores Estratégicos, comunicaba a la empresa su interés de mantener una reunión en Ecuador. Sin embargo, al mes siguiente era Ricardo Rivera, su tío, quien los visitaba, sorprendiendo a los empresarios que aseguraron que Ricardo Rivera no demostró ser un enviado del gobierno, pese a insistir que lo traten como tal. Para Carlos Estarellas, especialista en asuntos internacionales, el viaje del tío del vicepresidente no debe ser tomado como una casualidad, ni mucho menos, dice, como un suceso aislado. De 10 años en los cuales se ignoró a la Cancillería y que se hizo solo relación entre amigos. Te mando a ti, te mando a ti. Imaginémonos que se lo delegó. La autoridad que responde es quien lo delegó. ¿Bajo qué autoridad hablaba el señor Rivera a nombre del gobierno ecuatoriano? Pese a que el vicepresidente Jorge Glass desmintió que Rivera haya viajado en su representación, para el ex vicepresidente León Roldós los nexos entre tío y sobrino son indiscutibles. Donde ha estado Rivera es porque lo llevó Glass, así de simple y de claro. Es que no es un hecho aislado. Esto está con los chinos, esto está con Odebrecht, esto está con diferentes contratistas, ahí está en todas partes. Era el hombre de contacto. Para ambos es necesario que la Fiscalía indague el rol de Rivera en este tipo de viajes, pues de ahí, dicen, se desprenden muchas preguntas que deben ser contestadas. ¿Cómo llega Rivera a China? ¿Quién le pagó el pasaje? ¿Quién le pagó el hotel? ¿Quién le pagó la comida? Si le pagó el gobierno nacional es especulado. Si no le pagó el gobierno al señor Rivera y le pagó la empresa que iba a negociar con el gobierno, hay corrupción. Lo que hay es más que suficiente para una vinculación. Ricardo Rivera registra un agitado movimiento migratorio durante los últimos años, en los que principalmente visitó Estados Unidos, Panamá y Brasil. Ahora las travesías del hombre especial forman parte de los expedientes de la Fiscalía en la trama de corrupción de Odebrecht. Carlos Acoto, 24 horas.
El ex asambleísta Clever Jiménez y el movimiento Pachacutic presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente Rafael Correa y otros funcionarios y exfuncionarios del correísmo. Los acusan de injerencia en la función judicial, tráfico de influencias y fraude procesal. Los denunciantes aseguran tener pruebas. Las evidencias son completamente probadas, existen los correos electrónicos que se han hecho públicos en esos últimos tiempos y que estaban en nuestro poder desde hace mucho tiempo atrás. Además, existen las ciertas acciones que ha venido cometiendo el presidente de la República desde el año 2011, cuando llamó a una consulta popular y se tomó prácticamente la justicia a través de una consulta popular. Las evidencias son completamente claras y hoy hemos presentado esta denuncia para que la Fiscalía investigue y que encuentre los delitos correspondientes y a su vez se sancione a los responsables. Y el asambleísta Carlos Bernal recoge pruebas para presentarlas al Consejo de la Administración Legislativa para que se inicie un juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Hasta el momento, el pedido tiene 37 firmas. Entre la documentación que vamos a presentar es una carta en la cual el doctor Mera le remite al mismo doctor Yalc, haciéndole conocer un oficio que habría mandado a los jueces en donde les amenaza literalmente. Y esa carta la remite al doctor Yalc, es decir, que él tenía conocimiento plenamente de que el ex secretario jurídico amenazaba a los jueces. En la carta que estoy mencionando, literalmente les dice: si ustedes aplican la ley en contra del Estado, me veré en la obligación de pedirle al Consejo de la Judicatura que aplique las sanciones respectivas. Una amenaza. En nuestro reportaje sobre la supuesta injerencia en la justicia que salió en la emisión central del lunes, la ex jueza Yalmar Blum denunció que los asistentes del abogado Gutenberg Vera ingresaban a su despacho a revisar el proceso que Jimmy Jairala siguió contra César Monge. Ante esto, el abogado Vera advierte lo siguiente. Lo que ella manifiesta es falso, de falsedad absoluta. Jamás hemos utilizado presión de ninguna naturaleza, a no ser la fuerza de los hechos, porque son los hechos los que dan el derecho. Era imposible que ningún juez honesto, imparcial, íntegro y leal al puesto pueda fallar en contra, porque las injurias eran claras, evidentes, contrastadas, a tal punto que de 17 procesos, salvo uno, el de ella, fallaron en contra, y en segunda instancia el de ella fue revocado. Pretenden atacar al doctor Yalc del Consejo de la Judicatura. A mí no me van a utilizar como tonto útil para tan protervas intenciones. La Comisión de Educación de la Asamblea tiene previsto una visita a la Universidad Yachay luego de que se conociera su verdadera situación. Asambleístas sostienen que se debe realizar nuevos exámenes de Contraloría para identificar a los responsables. El gerente de Yachay-EP no fue a la Comisión de Educación como estaba planeado. Mientras tanto, las reacciones sobre la situación de Yachay crecen y preocupan. Hay que evaluar la gestión de cómo se utilizaron los recursos, avanzar en la judicialización de algunos casos. Primero se hicieron los edificios, después se hicieron las vías, ni siquiera hay alcantarillado. Los legisladores asistieron este martes a la presentación del informe sobre la situación que atraviesa Yachay, que va desde sobreprecios hasta la falta de infraestructura y servicios básicos. Irán la próxima semana a visitar técnicamente el lugar. Todo lo que se informó ayer se tiene que corroborar técnicamente. Queremos reunirnos no solo con las autoridades de Yachay-EP, sino también con las autoridades de la universidad, con las empresas que estuvieron a cargo. Es que para el presidente de la Comisión de Educación, el tema de Yachay pasa por un problema económico. Por la falta de recursos es que no ha podido avanzar en
también no se ha podido avanzar en la construcción de los edificios. Es un elefante blanco y hoy van a tener que rendir cuentas. La comisión ya tiene una versión del exgerente de Yachay quien desmiente esa situación. Sobre eso los legisladores no descartan nuevos estudios de Contraloría. Lo auditó el anterior Contralor que fue sancionado precisamente porque estaban en sospecha muchos informes realizados. En todo caso, yo sí creo que sería necesario que sean auditados nuevamente. Por su lado, este legislador pedirá la comparecencia de René Ramírez, exsecretario nacional de Educación Superior, a quien considera uno de los responsables de lo que atraviesa Yachay. Debe venir a comparecer y explicar todos esos pormenores porque ha hecho tanto daño a la educación superior. El informe que detalla la existencia de sobreprecios e infraestructura deficiente ya fue enviada a los entes de control. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El alcalde de Guayaquil se pronunció esta mañana sobre las deficiencias e irregularidades en Yachay reveladas en un informe. Imagínense una universidad de avanzada, donde según los datos que oí ayer, hay casi tantos empleados como alumnos. Educar no es simplemente tener maestros y pagarles, es tener becas, es tener programas de avanzada. Si usted hace una empresa para vender arena en el desierto, ¿no es cierto? Y encima la maneja un imbécil, perdóneme la expresión, bueno, la quiebra es doble. Como parte del diálogo nacional, el presidente Lenín Moreno se reúne con representantes de los jubilados en el Palacio de Carondelet. Allí también está nuestra compañera María Gracia Costa para contarnos más detalles. ¿Qué tal, María Gracia? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Gisela? Amigos, buenas tardes. Siguen los diálogos y ya no únicamente están hablando sobre los pedidos, sino que aquí en esta reunión que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, ya se acogieron varios de ellos y otros dijeron estarán en análisis. Esto con la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, que en total agrupa a 16 federaciones nacionales y 144 asociaciones. Ellos hablaron acerca de todos los pedidos que tienen, por ejemplo, en lo que respecta a sus pensiones que aseguran son muy bajas, y sobre eso el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, aceptó que son bajas, aunque según él resaltó que serían de las más altas de Latinoamérica. También él explicó acerca de qué temas fueron tratados y ya aprobados. Por ejemplo, aceptó que se hagan estudios por la transparencia. Escuchemos sus manifiestos. Es que han pedido que también se hagan estudios actuariales. Estudios actuariales, si bien es cierto, ya lo hemos venido haciendo, tanto con personal interno del IES, con empresas privadas externas, ellos nos han solicitado que también incorporemos a universidades, públicas o privadas. Hemos accedido a eso. Creemos que mientras más se siga dando información, más transparentes somos. Ahora entramos, en cambio, a una fase de plan de pagos. Entonces, prácticamente no abordamos ya un tema que lo consideramos superado, porque los jubilados acá presentes y la ciudadanía en general sabe que existe una deuda que ha sido avalizada por la misma Contraloría General del Estado a través de un examen que nosotros lo solicitamos, y como siempre lo dijimos, íbamos a cumplir lo que la Contraloría lo determine. Salimos complacidos, sí, más bien digamos alegres, porque ha habido apertura. Los puntos que nosotros hemos traído, sabíamos que debían ser atendidos, se ha conseguido todos los puntos, unos ya, otros mañana, pero están en la agenda del presidente. Y sobre la deuda, dijo también Richard Espinosa que ya iniciarán con un plan de pagos, para lo que primero tendrán que realizar varios pasos, entre estos, por ejemplo, que haya nuevos informes de Contraloría, también enviar información a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Finanzas, y después será este ministerio el que decida de qué manera realizar los pagos de la deuda, que recordemos asciende a 2.800 millones de dólares. Sobre los tiempos todavía no se pronunció. Ahora también el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo a los jubilados que comprende que la situación es difícil y también entiende sus pedidos. Sin embargo, les pide paciencia, considerando que las cuentas públicas estaban en crisis y esperan que se normalicen. Escuchemos sus palabras. Conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, podemos hablar de mejoras más sustantivas. Hay algunos pedidos, los conozco ya, que creo que son perfectamente aceptables. Por todo ello, por lo que representan, independientemente de que venga o no su apoyo al gobierno, es una decisión personal de cada uno. Nosotros sí queremos apoyarlos a ustedes. Queremos apoyarlos de forma permanente para que la vida de un jubilado
no tenga por qué no ser tan plena de satisfacciones como es la del adulto, como lo es la del joven y como lo es la del niño. Y a esta hora continúa aquí en el Palacio de Gobierno la reunión del primer mandatario con los representantes del Parlamento Laboral ecuatoriano. Ellos también, según manifestó el ministro de Trabajo, tienen pedidos no todos fáciles y no todos realizables, pero en esta base del diálogo nacional ellos aspiran a poder cumplir varios de ellos por el bien de todos los trabajadores. También aseguraron y agradecieron los miembros del Parlamento Laboral que no han tenido acceso en los últimos años, que ellos trabajarán para garantizar que el país también pueda resurgir. Ahora mismo, como les decía, siguen reunidos y nosotros estamos a la espera de que bajen y nos puedan contar cuáles han sido las definiciones que han tomado por los trabajadores. Nosotros les comentaremos esto en nuestra siguiente emisión. Ahora los invito a que sigan en sintonía de Teleamazonas. Vamos a un corte. Una buena tarde. Estamos de regreso con más información. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana es uno de los puntos fundamentales dentro de la posible consulta popular. Algunos no solo hablan de modificarlo, sino además de eliminarlo. Conozca a los 10 años el quinto poder y a sus miembros, siempre cercanos al gobierno. En las manos de 7 personas recaía el poder de proveer al país de sus máximas autoridades. Lo más criticado, la designación de Galo Chiriboga como fiscal general y la reelección del excontralor Carlos Pollitt, quien hoy es un prófugo de la justicia involucrado en el caso Odebrecht. Es un sistema que permite muchas filtraciones, que no está blindado y que es fácilmente cohonestado o capturado por el poder público de turno. Pero este consejo también designó a los superintendentes, magistrados de la Corte Constitucional, miembros del Consejo de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral, que actualmente están en funciones. En total han escogido a 64 autoridades. Se convirtió en ese organismo por el cual el Ejecutivo captaba todas las otras funciones de transparencia, control e incluso de los jueces. El Consejo de Participación Ciudadana nace en Montecristi tras la Asamblea Constituyente y desde su creación varios de sus miembros, quienes tienen la capacidad para poder designar a estas autoridades, han sido cuestionados por una supuesta cercanía con el gobierno. Pero ¿qué tal si revisamos la trayectoria de los 7 consejeros actuales? 5 de los 7 consejeros ocuparon más de un cargo dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y un poco era la banca de Alianza País. Su presidenta Raquel González fue subsecretaria de Gestión Política, coordinadora del MIES, pero además miembro de Alianza País. Su directora provincial e incluso candidata a concejal en las últimas elecciones seccionales. Edwin Jarrín fue subsecretario del Despacho Presidencial y secretario de Transparencia. Además, presidente del directorio de la empresa pública de televisión y de radio y presidente de la Junta de Diario El Telégrafo. Está casado con Soledad Buendía, actual asambleísta de Alianza País. Doris Gallardo fue asesora de la Presidencia de la República, coordinadora de la Agenda Presidencial, también asesora del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Javier Burbano fue asesor de la Asamblea Constituyente y también asesor del Ministerio del Litoral. Viviana Bonilla, actual asambleísta de Alianza País, lo designa como su intendente cuando ella era gobernadora y además como subsecretario de Participación Ciudadana cuando ella era secretaria nacional de Gestión de la Política. Tania Pauquer Cueva fue subsecretaria de Coordinación Política, trabajó en las Emplades y está casada con el asambleísta de Alianza País, Carlos Viteri. Miembros de Alianza País que no tenían suficientes credenciales para ser candidatos, los mandaban a esta función que era tan importante. El Consejo, con todos sus poderes, estará en funciones hasta el 2020. Mi postura es suprimir y recortar las funciones que no son propias del Consejo de Participación Ciudadana. Si una consulta no se interpone. Dayana Monroy, 24 horas. La Comisión Nacional Anticorrupción y el Colectivo Nacional Unitario exigen al presidente Lenín Moreno una consulta popular y sugieren 4 preguntas: combate a la corrupción, eliminación de las enmiendas constitucionales aprobadas en 2015, cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros son los temas propuestos. Además, convocan a una paralización el 20 de septiembre para pedir a la Corte Constitucional que realice la consulta y para denunciar casos de corrupción. Es para el combate a la corrupción y a la impunidad y en ese marco la salida del vicepresidente Jorge Glass, del señor Richard Espinosa y de todos quienes estén involucrados en los actos de corrupción. La movilización va a ser a nivel nacional. Hoy damos la propuesta de 4 preguntas desde el FUD, desde el colectivo y desde la comisión. Y llamamos a los diferentes sectores
a que se sumen a discutir estos temas, estas preguntas. Pero también saludamos que los otros sectores puedan estar elaborando preguntas, sus propuestas, tienen el derecho. 20 millones de dólares espera concretar la segunda macro rueda de negocios entre empresas públicas y privadas. La cita comercial se realizará hasta este jueves en Guayaquil. Las agendas están llenas y las expectativas son altas. Durante esta segunda macrorrueda de negocios, las empresas públicas dan a conocer su cartera de productos y servicios a las empresas privadas y viceversa. Y esperamos en el transcurso de esta feria al menos vender 2 millones de dólares en equipos de geolocalización y en construcción de barcazas. Esta es la oportunidad de tener una negociación, digamos, de doble vía, ¿no? Es la oportunidad de ofrecer productos y servicios y también recibirlos. En 2016, la primera edición de este encuentro logró concretar negocios por 13 millones de dólares. Durante 2 días, 75 empresas, entre públicas y privadas, esperan cerrar negocios por cerca de 20 millones de dólares. Bueno, indudablemente busca productos que sean atractivos por su precio y calidad. Y por eso para este evento tenemos una oferta especial. Durante estos 2 días, todos los productos y servicios del sector público tienen una rebaja significativa importante. Actualmente existen 21 empresas públicas y 9 medios de comunicación incautados bajo responsabilidad de la empresa coordinadora de empresas públicas. Jorge Guatet es su titular. Tenemos que abrir las empresas públicas a ver qué tienen las empresas públicas para el sector privado. Tanto las empresas públicas como privadas prevén continuar con este tipo de encuentros comerciales para mejorar sus negocios. Joana Ramos, 24 horas. 73 días después de que Ecuador pidiera a Estados Unidos el beneplácito para que Alexis Mera sea embajador en Washington, el tema sigue sin respuesta. El pedido fue efectuado el pasado 30 de junio a través de una misiva a la Embajada de los Estados Unidos en Quito. No hay un plazo para que ese país dé una respuesta al pedido del gobierno de Lenín Moreno y la Cancillería no ha emitido ningún pronunciamiento. Seguimos informando en 24 horas. El Ecuador volvió a la venta de petróleo y este mediodía se realizó la apertura de los sobres para conocer las ofertas. En esta ocasión, en lugar de registrar un castigo debajo del crudo marcador, se obtuvo propuestas con premio. Freddy Paredes informa. Hace pocos minutos concluyó la apertura de sobres de ofertas de venta spot de petróleo, un mecanismo de venta del crudo ecuatoriano que se retoma a más de 3 años, mediante el cual se vende directamente el petróleo a los compradores. Por primera ocasión en estos 3 años, el Ecuador consiguió un diferencial superior al precio marcador del crudo ecuatoriano, que es el WTI, con una oferta de al menos 50 centavos por encima de este crudo. Ustedes pudieron constatar las ofertas que van desde menos 2.50 hasta más 50 centavos. Entonces, la gerencia de comercialización de Petroecuador hizo una invitación a 32 empresas nacionales y extranjeras para la comercialización de crudo. Sin embargo, se recibieron apenas 8 ofertas de empresas privadas y una de Petroperú. Lo que ocurría antes es que teníamos menos y hasta el mes de agosto, un castigo, hasta el mes de agosto teníamos menos 3.46, menos 4.2, etcétera, etcétera. Hoy el país está haciendo que su recurso natural valga lo que realmente vale. Por temas de procedimiento, el día de mañana Petroecuador y la gerencia de comercialización concretamente notificará a la empresa ganadora de esta venta spot de petróleo de 2.160.000 barriles, que serán entregados en al menos 6 cargamentos.